¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que nos reciban. Muchas gracias por recibirnos en la tarde, noche, en la madrugada, a la hora que nos estén sintonizando. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordarles también que nos sigan en nuestras redes sociales, www.discapacidad un estilo de vida, donde por supuesto van a poder encontrar el enlace a todas nuestras redes sociales, que son YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y pues podcast, ¿sí? Es nuestra estrella el día de hoy. El día de hoy tenemos una súper invitada. A ver, Juan Carlos, cuéntanos a quién trajimos el día de hoy. Es increíble, está padrísimo porque ella, lejos de ser nuestra gran amiga, creo que es nuestra familiar aquí en Tijuana, ella y su hermosa familia. Ella además es maestra en psicopedagogía por la Universidad de Barcelona. Nada más. Ella es directiva, es directora y dueña de... Bueno, cuéntanos, mejor dinos tú. Ya, sí, presúmenos. Y es que ya crecí, ya quiero mi propio programa. Felicidades porque yo lo sigo, soy su fan. Y me encanta lo que hacen, qué bueno que se dan este espacio, además de todas sus responsabilidades de atender a la población vulnerable, porque realmente lo es, pues que también dediquen este espacio para informar a los que estamos alrededor de estas personas que requieren de nuestro apoyo. Felicidades, claro. Que sean 16,000 programas más. Muchas gracias. Y multiplicados en su audiencia, porque tenemos muy bien a dónde sintonizarlos. Sí, trabajo con un programa de educación especial que nos llena de orgullo, que es nuestra motivación además. Es nuestra razón de ser y nuestro impulso, porque la labor de educar va mucho más allá que de brindar conocimientos académicos. Entonces, claro. Eso hacemos en colegios en Sontle. Exacto. Atendemos el nivel preescolar, primaria, secundaria y ahora preparatoria. Wow. Muy feliz porque somos la primer preparatoria de educación especial incorporada al sistema Cobach. No, muy agradecidos espérate, con sistema Cobach. No te adelantes, porque ese es casi que el plato fuerte. Es una cosa yo creo que hay que celebrar y hay que comentar muy detalladamente. Pero te preguntaba yo, ¿tú eres directiva, eres la dueña, eres realmente lo que se puede. El alma del colegio Sensontle? Mira, pues nuestro tema, tú lo sabes, siempre ha sido la discapacidad, pero siempre pareciera, o de forma muy simple, sucedería que la discapacidad se asume como una alteración o una limitación en el área física. Sin embargo, también el área emocional, el área mental, el área neurológica y el área intelectual generan condiciones que se catalogan y se entienden, se deben entender como discapacidad. ¿Qué es lo que se hace en tu colegio o en los colegios que se llama, si no estoy entendiendo mal, educación inclusiva? ¿Así es el nombre correcto? Sí, además de aprovechar para compartirles el trabajo que se realiza en el colegio y considerando también el alcance que tiene este espacio que ustedes nos están creando, voy a agregar poquito más. Todo el sistema educativo en nuestro país tiene espacios dedicados para los niños que tienen alguna discapacidad del tipo que sea, ¿no? Física, intelectual, del tipo que sea. Estos centros educativos se llaman CAM, Centro de Atención Múltiple, solo que ellos atienden educación primaria, ingresan los niños a los 6 años y egresan hasta los 15 años. Ellos pueden tenerlos solo hasta los 15 años. Hay muy pocos espacios para los niños en etapa secundaria y en etapa preparatoria, pues creo que no hay. Por lo menos en Tijuana tengo conocimiento que Preparatoria Lázaro Cárdenas abrió un grupo pero para todos los niños con cualquier discapacidad. Desconozco cuál sea la oferta de ellos, pero recientemente supe que los niños con discapacidad van a un aula. Listo, no sé más, pero bueno, es bueno que se vayan abriendo espacios. Entonces, lo que nosotros hicimos es que se empezó a promover mucho la educación inclusiva. Particularmente, no estoy diciendo que yo tengo el hilo negro, creo que no es respetuoso ni para el niño o el individuo que tiene una discapacidad, ni para el alumno neurotípico estar en la misma aula. Es más, para los niños neurotípicos en general, el neurotípico nos vamos a referir a las personas que no están diagnosticadas con alguna discapacidad. Lo que podríamos decir en forma muy coloquial, normales, vamos a llamar. Pero no me gusta porque nadie es normal, todos somos normales, todos tenemos algo. Ni tampoco son los niños especiales porque todos son especiales desde esa terminología. Decimos en el libro que especiales son las pizzas. Ajá, sí, claras especialidades, ¿no? Entonces vámonos refiriendo neurotípicos o con alguna discapacidad. Son discapacidades
es el término, no se escucha feo, no es despectivo, es con discapacidad para no quitar su condición de persona. Entonces los niños neurotípicos, incluso dentro del aula, ellos también tienen sus retos porque aprendemos de formas diferentes, que son estilos de aprendizaje, y también tenemos habilidades distintas que se llaman inteligencias múltiples. Atendiendo esa necesidad, imagínense ahora llevar a un niño que tiene limitaciones que no están en su control. Los pones en un aula y todo el tiempo estos niños están siendo segregados. Porque, a ver, vamos a ver, hubo algo muy simple. No ha desarrollado la escritura, ya está en tercero de primaria. Okay. Su capacidad en eso está comprometida, no le va a dar para la escritura, probablemente va a tardar unos 5 años más porque está desarrollando su motricidad, tiene alguna limitación física, ¿no? Sus manitas, es importante decir que hay discapacidades permanentes y transitorias. Probablemente ahorita está recuperando un accidente y en un futuro cercano va a recuperar y se puede poner al día. Por el momento no. Entonces el docente está poniendo una actividad que copie un texto, no lo va a hacer. ¿Cómo te vas a sentir tú como cuando no vas a una fiesta y no te gusta la música? Pero o no conoces a nadie, ¿no? No, pues de ahí muchas habilidades dependen, que es lo mismo que en el aula. No te gusta, pero tú quisieras ir a bailar, pero esa música no. Te vas a frustrar, y tú vas con el ánimo de bailar, pero la música que está ahí no te gusta. Y tú quieres, pero no te gusta. Bueno, esa misma frustración nosotros veíamos que existía en el aula. Además, el sistema educativo te dice en México, recíbelos, porque si no los discriminas. Me parece más discriminatorio recibirlos y no atenderlos. Luego, tenemos papás que cuando llegan con nosotros a colegios en Sontel nos dicen, es que vengo de tal escuela y me lo rechazaron. No te lo rechazaron. Yo creo que yo como mamá agradecería más que me dijeran, mire, yo lo recibo, pero la verdad es que no estoy capacitada. Es que no estamos obligados los maestros a estar capacitados para trabajar con niños con condiciones. De verdad que el docente tiene una vocación admirable y aplaudible. Porque el médico, por ejemplo, ustedes son médicos en rehabilitación. Si llega una paciente embarazada y dice, no te puedo atender, ¿lo están discriminando? No, porque no es su especialidad. Probablemente tienen conocimientos generales, pero no han tratado con esos pacientes. Sucede lo mismo en la educación. Hay que especializarse y las escuelas no están especializadas para atenderlos. Tienen que desarrollar programas. ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos a recibirlos y teníamos sombras, la figura de la sombra, que además es otra cosa importante que considera. La sombra luego está mal entendida porque mandamos una niñera. Y si ustedes recuerdan Peter Pan, ok, ¿qué hacía la sombra? ¿Hablaba? No. ¿Instruía? No, solo estaba ahí pegada. Acompañando solamente. Estaba ahí, era una parte, pero no tenía un lugar protagónico. Entonces la sombra es eso, solamente tiene que estar ahí tocando, redirigiendo. La sombra no habla, no te hace tu trabajo, no te copia. Y para eso se requiere un entrenamiento. Entonces actualmente buscan una sombra que es la figura alterna que encontraron muchas escuelas para poder recibir a los niños y poder apoyar al maestro, que es uno para la cantidad de alumnos que tenga espacio ese salón. Y lejos de beneficiar en muchas situaciones, la sombra perjudica porque además en la dinámica de trabajo del día a día, dentro del grupo suceden muchas situaciones que no siempre se entienden de la forma adecuada y luego si no se entienden así, cómo se comunican y también cómo recibe la otra persona. Entonces comprometen mucho la aceptación de estos alumnos dentro de las aulas porque la sombra requiere un entrenamiento y además algo muy peligroso es que no están regulados. No hay un lineamiento claro de las características de una sombra. Varían mucho de un terapeuta a otro. Algunos terapeutas quieren tener otra información que no es y ponen en riesgo también las operaciones de las escuelas. No puede ser un familiar. Lo recomendable es que no esté más de 6 meses con un alumno. No puede ser su terapeuta. Entonces, esas condiciones que limitan estar buscando maestras sombras. Empecé a ver luego que se estaban generando espacios para capacitarte como maestra sombra, pero regresamos al punto. ¿Con base en qué capacitas? ¿Qué les enseñas? Si los diagnósticos son tan variados, ¿no? Entonces, esa fue una figura alterna que encontraron las escuelas para recibir a niños con diagnóstico, ¿no? En el caso de alguna discapacidad motriz, pues sí apoya, ¿no? Para el traslado. Sí, eventualmente es más simple de entender la función. Eventualmente, ¿no? Pero en el caso de los niños con discapacidad, pues es así. Y en el colegio encontramos que podíamos recibirlos y que, al menos para nosotros, y eso lo digo yo, todo el tiempo voy a ser enfática en decir que esa es nuestra experiencia, no es lo que está oficialmente solicitado. En nuestra experiencia, la parte más importante de la escuela, y ustedes que fuimos alumnos me dirán, es la socioadaptación. Porque hay muchas cosas que nosotros aprendimos en la escuela que eran contenidos importantes y de evaluación y los olvidamos. Eran importantes para ese momento o para ese programa, pero no para la vida. Digo, yo he podido recibir algunos logros o aplausos o reconocimientos sin tener que usar el teorema de Pitágoras.
Ustedes su cirugía las han podido realizar sin tener que clasificar Sin el actividades binomio, primarias, secundarias y terciarias, ¿verdad? Hay muchos conocimientos que son de cultura general y que son importantes recibir, sí es cierto, porque no sabemos cuáles decisiones vamos a tomar más adelante y en qué lugar nos va a colocar la vida. Entonces es importante que tengamos esa cultura general y esa información de más. Pero cuando estamos trabajando en el aula, lo más importante, lo que más te deja la escuela o lo que ustedes más recuerden de la escuela, no es el día que la maestra te enseñó los estados de la materia, no es eso. Es cómo trabajaste en equipo, los amigos que hiciste. El recuerdo de los amigos, el recuerdo de los recreos. ¿Y eso qué es? Socialización. Socialización. Entonces, cuando tú estás trabajando con niños con alguna discapacidad, lo que hay que tratar de hacer es integrarlos a esa parte social, porque si no quedan relegados o es no verlos desde esta forma de compasión. Hay que ser compasivos en general con la humanidad, porque requerimos esa compasión y esa empatía, pero no están pobrecitos. Pero entonces, basado en este precepto que tú estás diciendo en este momento, realmente entonces cualquier escuela podría adaptar eventualmente esta situación. Si tu enfoque solamente es la socialización como el punto más clave o importante de la escolarización, pues entonces realmente está más accesible de lo que realmente... Pero espérame, porque lo que estás diciendo está muy interesante. Sí, pero le está diciendo Carla una cosa que me parece más complicada de lo que se ve desde afuera. Porque si bien es cierto que la escuela tiene un impacto importante en la formación social y en el constructo social que el niño va a tener en un futuro como adulto, también es cierto que si lo metes, como ella dice, a una escuela porque así debe ser, porque es su derecho, por lo que tú quieras, lo estás condenando justamente a un punto en donde vas a obtener lo que no quieres obtener, que es la segregación. ¿Por qué? Porque esa pieza, entendiéndolo como una parte de un mecanismo social, de un universo que es el salón de clases, esa pieza no está funcionando con el resto. Y entonces se complica tremendamente, porque ¿qué van a hacer los guías, que son los maestros, los terapeutas o quien esté participando del evento? ¿Qué van a hacer los demás niños? ¿Y qué va a hacer el niño que está en esa condición diferente que le restringe? Sí, entiendo que las escuelas actualmente no están preparadas para un sistema que tú ya estás llevando en tu colegio, ¿no? Pero eventualmente si siguiéramos el modelo que está llevando Carla ahorita en su escuela, pues suena maravilloso, pues como para la inclusión de los niños. Así es. Y además, para nosotros que luego eruditos en el área de educación especial nos han señalado porque dicen que nos estamos regresando, porque ya no estamos en inclusión, sino estamos en integración. Por eso les dije, en nuestra experiencia, y vuelvo a decir, es nuestra experiencia, creemos que eso funciona y ha funcionado. Tan es así, el ciclo escolar que estábamos en pandemia, inauguramos la educación secundaria, nosotros solo atendemos 15 niños por salón, no más, y esa razón de un titular y hasta un auxiliar por cada 5 niños. El proceso es: todos los niños son bienvenidos, estamos nada más sujetos a cupo, porque también requiere una atención personalizada. Entonces, vemos cuáles son los diagnósticos, todos son aceptados. Bueno, también el padre de familia tiene que tomar su decisión si lo que yo te estoy ofreciendo llena tus expectativas, que es otro punto, papá. Entonces, ves tus expectativas de lo que esperas de la escuela. Y sí, el punto más importante es la socioadaptación, porque finalmente ese niño va a crecer y tú lo que buscas es que sea como todos los niños. Lo más independiente bueno, posible. El objetivo de la educación o de la responsabilidad de los padres es dar todos los medios para que el niño, que en algún momento va a ser un adulto, sea autosuficiente, independiente y consciente de su autoconcepto, ¿no? Bien construido. Entonces, este niño de por sí ya tiene retos mayores a los que el resto de la comunidad y la sociedad pues no siempre colabora, las autoridades tampoco. Estamos hablando de inclusión, pero pues bueno, vamos por las vialidades y si tratas de desplazarte, pues las banquetan, ¿no? O sea, otros aspectos importantes. Entonces, sí, en la socioadaptación vienen con nosotros, nos presentan su diagnóstico. Y a partir de ahí empieza un trabajo de mi figura estrella, que es mi psicopedagoga. Ella es especialista en el área de educación, pero también en el área de psicología. Tiene la preparación en ambas áreas. Y entonces hacemos algo que se llama adecuación curricular, que se hace desde siempre, tengas o no niños en el aula con alguna discapacidad. Es como, por ejemplo, es que a mis niños les cuesta más trabajo esto, se hace una adecuación curricular, o este tema está más complejo porque traemos esta limitación. La adecuación es, el propósito de este programa o de este tema es tal. Pero si yo tengo alguna limitación, se hace una adecuación y ya veo si desea que en un tema se hacen 2. Bueno, ahora yo hago esa adecuación todo el tiempo.
El programa marca que en el primer ciclo, porque está dividido el programa escolar de educación básica en ciclos, para primaria es en 3. Primero y segundo es un ciclo, tercero y cuarto es otro, quinto y sexto es otro. Tenemos un reto mayor porque los papás en esta necesidad de competir estamos adelantando a los niños en conocimientos que no deben de tener. Si un preescolar te está ofreciendo que tu hijo salga leyendo, y ustedes no lo pueden decir mejor porque son médicos, ¿no? Que tienen un porqué, una razón muy de peso y médica de por qué no adelantar. Si el niño sale leyendo, lo va a poder hacer. Todo lo que tú le enseñes al niño, lo va a poder hacer, porque lo vas a, de alguna forma, entrenar, pero estás perdiendo todo el proceso. Esta parte de poner, que si nada más van a pintar, y sí, es desarrollar motricidad fina, y entonces eventualmente va a lograr la lectura, pero de una forma natural, no de una forma repetitiva. Entonces, cuando mi hijo sabe contar, no sabe los números, porque el conteo es otra cosa. Le pones el 5, tiene que saber cuántos son, y de ahí es un proceso para llegar al algoritmo de la suma y la resta. Entonces, en primaria está por ciclos, primero y segundo, y hasta el final de segundo de primaria es un proceso natural donde se adquiere la lectoescritura. Si tu hijo no lee en primero, no está reprobado, no tiene ninguna discapacidad, su proceso es natural. Si tú obligas al niño a leer, pues también limitas un proceso neurológico importante que tiene su tiempo crudo, natural, pues. Claro. Ajá. Como cuando se te pega el arroz, pues si te mueves así. O sea, hay muchas actividades, analogías, pero muchas actividades cotidianas con las que te puedo explicar mejor para que te quede claro, y aún así que te lo expliquemos no queda, ¿no? Entonces, en primero y segundo va así. ¿Qué hacemos? Ok, ¿cuál es lo más importante? Quitamos toda la paja. ¿Qué es lo que tengo que lograr en este ciclo? Pues que lea, que escriba, eso voy a hacer. En este otro ciclo, y se hace la adecuación curricular, pero muy consciente de lo que los niños pueden hacer. Entonces, ahí, ¿qué pasa en el salón? Que todos están haciendo cosas diferentes. Wow. Okay. Entonces ellos no, sí, es complicado, pero se requiere voluntad, y yo trabajo con las personas con más voluntad que pueda haber en el área laboral, que son los docentes. No los míos en general, la planta docente, el cuerpo docente de nuestro país son personas con mucha voluntad, que esperamos pronto poderlos valorar económicamente como merecen, pero bueno, es mucha voluntad. Entonces, esta adecuación curricular, y todos aprenden cosas. Hay temas que sí son para todos, hay temas que van a ser, vamos a hacer un trabajito diferente, traigo esto, entonces vamos subiendo el nivel de complejidad para esos niños. Luego, para no perder esta parte de socioadaptación, en el colegio hay clases que van y toman con los niños de su edad. Porque no tienen discapacidad. Porque probablemente ellos, su limitación es el aprendizaje académico, pero la parte deportiva pueden convivir con el resto, o la parte tecnológica o idiomas. Entonces, esas clases van y las toman con sus iguales. Y ahí está la parte de la inclusión real, de la inclusión real, y los niños saben, van a venir, en esta clase viene, incluso luego van a venir fulanito y van por él al salón. Está padre. En los festivales o en las actividades que no son académicas también tienen su espacio. Procuramos que exponerlos un poco más a que ellos dirijan, a que sean los maestros de ceremonia, que sean protagonistas, porque no lo tienen. Algo muy digno de reconocer es que en este ciclo escolar tuvimos una invitación, y fue como un parteaguas, porque esperamos que siga siendo, que invitaron a una escolta sin saber, de educación especial, para una ceremonia de abanderamiento de gobierno del estado. Y el impacto que tuvo para los papás es como cuando tú ganas la mención honorífica porque tu hijo recibió la bandera. O sea, estos niños no están expuestos porque tenemos una concepción de que se van a portar mal, de que van a gritar, y sí, que... Exacto. Pero ¿cómo saberlo si no lo haces? Entonces empiezan a generar esos espacios, estas condiciones, el resto de la población es más consciente, y finalmente eso es lo que se busca en esta atención. ¿Qué es lo que ustedes hacen, no? En la rehabilitación, generar conciencia de que, mira, yo hago esta parte, pero tú de tu lado haces esto. Y la educación es que es justamente eso. El asunto de buscar la funcionalidad. Exacto. En lugar de estar pendiente de la discapacidad. O sea, ayer hablábamos, Luigina y yo, de eso. O sea, estás en el mismo punto de la escala, en el mismo punto de la vía del tren. La única diferencia es hacia dónde estás mirando. ¿Quieres ver a la discapacidad? ¿O quieres ver a la funcionalidad? La perspectiva. Y lo que tú estás, exactamente, la perspectiva, y lo que tú nos estás narrando es tremendamente una visión muy abierta, muy complicada, muy llena de necesidades que no puedes, me imagino yo, no puedes satisfacer en ese momento, pero que se hace el trabajo con tal de buscar la funcionalidad, no solamente del grupo, sino de cada uno. Está intenso, está tremendo. Yo creo que llegas cansado todos los días.
pues un Pero muy poco- satisfecha yo creo Sí, que también, ¿no? Sí, es mucha satisfacción y motivación y eso pues más las docentes de grupo. Nosotros, mi trabajo, bueno, el que me corresponde a mí, mi responsabilidad es generar las condiciones administrativas, educativas y legales, porque además, tristemente, una situación por la que pocas escuelas reciben o se toman ese reto o generan las condiciones es porque donde más controversias se dan es justamente la educación especial. Los padres de Gracias. familia están en duelo y emocionalmente muy Sí. comprometidos. Y me imagino que también demandantes. Mucho. Demandantes, pero no solamente en la atención, sino en demandantes como tal, como una figura legal. Entonces de pronto dices, wow, te enfrentas a... Perdón que te interrumpa, pero me suena mucho a lo que tú ves también con la parte Sí. pediátrica de rehabilitación. O sea, Sí. a veces el mismo familiar, el mismo papá, el tutor, lo que sea, Es quien pone más barreras en todo el proceso. se convierte en así un es. colocador de barreras en lugar de un De colocador. forma inconsciente, porque Sí, no sí, creo que sí, ningún sí, papá no, realmente desde luego no lo hacen quiera hacerlo, ¿no? Pero sí, tristemente así es, o sea, que son quienes nos ponen Sí, más trabas como para exacto. seguir, para que el niño siga funcionando. Y que aquí sería fantástico, como a veces yo le digo a mis pacientes, zapatero tu zapato, pregúntale, Sí. o sea, Sí, es sí. cirugía, no es conmigo, es con el cirujano. Es rehabilitación, no te vas con el cirujano, es conmigo. Igual tienes una duda de educación, es con ustedes, Ujú. pero no preguntan, asumen. Y yo creo que eso genera una barrera importante que ustedes también no solamente tienen que enfrentar con el niño en el salón, sino con los papás en el afuera. Genera más discapacidad de la que realmente debiera haber, De la ¿no? que Porque debiera entiendo que haber. los niños tienen una Agregas. condición, exacto, agregas más problema del que realmente hay, ¿no? Porque muchos niños, sí, porque muchos, bueno, en general, cuando nosotros tenemos cierto poder y que lo tenemos claro, caemos en algo que se llama manipulación. Entonces, tanto el padre como el niño son manipuladores. No estoy, en un buen sentido, ¿eh? Sí, nosotros le claro, llamamos sí, pero tienes que clínicamente saber una ganancia identificar. secundaria. Ajá, la ganancia secundaria. Entonces Sí. el niño sabe que sí, y lo hacen todos los niños, ¿no? Que no me dan algo, lloro, a mi mamá no le gusta que llore, voy a llorar, me lo va a dar, Sí. ¿verdad? O no quiero ir a la escuela, presento una crisis, mi mamá no. Entonces cuando empezamos a hacer la rutina, desaparecen estas barreras. Si el padre de familia toma terapia, pero es otra cosa, el papá no toma terapia. Enfocamos todo al niño, pero además es que un niño con discapacidad, y ustedes lo saben, cuesta 3 veces más que un niño sin una discapacidad. Así es. Y no contamos con apoyo, los papás no cuentan con apoyos suficientes para poder enfrentar, no hay centros, no hay suficientes centros que atiendan en la parte de salud emocional y apoyo físico, de terapia para los niños con una discapacidad, y pues mucho menos todos los secundarios. Si requieren un poquito más de apoyo en lectoescritura, en otra área para lo académico, ¿cuánto más le cuesta al papá estas clases? Y el cansancio, ¿no? De estarlo trasladando. Y en la escuela buscamos y ofrecer este modelo integral que el niño se pueda quedar después de clase a todo. También tratamos de tener una oferta enfocada en las artes, porque luego en la expresión, en el programa llevan arte terapia, en esta parte de expresión ellos trabajan sus emociones, dicen cómo se sienten, entonces, aprenden a decir cómo se sienten y ser honestos. Entonces ahí empiezan a reflexionar y van con una versión más verídica, no más verídica, con los papás. Dicen, la maestra me gritó, no, y no, ya no quiero ir. Y entonces la mamá de por sí viene con este duelo de segregación, claro, y viene sí. y la maestra la maltrata y tú le explicas y no, pero mi hijo me dice, yo le voy a creer a mi hijo. Créale, no decimos que no, pero aquí hay otra realidad paralela. Claro. Entonces, bueno, vamos, ¿qué es lo que usted pide? No, entonces ya, es donde las escuelas estamos comprometidas en muchos sentidos, pero es importante por eso atender la salud emocional y decir, bueno, sí, ¿qué me quieres decir? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes de eso? Que la maestra te gritó, pero ¿y qué es lo que quisieras que hicieras? Ya no me lleves. No, ahí sí no. Esa no es opción. Oye, Carlita, se nos está acabando el tiempo. Presúmenos de esa parte del bachillerato que estás casi que estrenando. Sí, ese va a ser nuestro primer semestre, arrancamos prontito. Tiempo que nos queda. Sí, chiquitito, rapidito. Arrancamos prontito, es la preparatoria para generar espacios, porque teníamos 3 años despidiéndonos de los niños, muy poquitos. Depende también la discapacidad, el diagnóstico que tengan, ¿no? Si hay algunos niños que tienen autismo, y luego hay clasificaciones 1, 2 y 3, pero no es muy preciso, ¿no? Que lo platicábamos. El que nosotros conocemos como Asperger, probablemente él va a poder continuar su instrucción hasta universidad, y pues no, su posibilidades de elección de continuar con su educación son más amplias que la de los niños que en secundaria egresan y que el sistema educativo hasta ahí está, ¿no?
Si van en un cama hasta los 15, si van en una educación regular básica, pues probablemente hacen adecuación hasta la secundaria, pero en la prepa, que son más independientes, pues sí se enfrentan a muchos otros retos. Exacto. Que es en la socialización principalmente, porque los chicos ya no son tan respetuosos, ya sí son más de segregar, el maestro pues tiene que atender otros aspectos importantes y lo compromete para apoyarle. Entonces nosotros ya teníamos 3 años egresando niños y muchos de ellos se quedaban en su casa. Entonces nos decían los papás, abran, pero pues no encontramos las condiciones. Además somos una escuela nueva, relativamente joven, y a raíz de esta gestión que hemos realizado ante autoridades, hubo apertura por parte de Ecovach y todavía estamos desarrollando el programa, porque no está el programa como tal, qué tanto va a ser flexible, qué contenidos, pero por lo pronto ahí está. Y pues estamos muy siendo pionera, ¿no? Sí, todo esto. Sí. Qué orgullo para ti. Sí. Qué orgullo. Y para mi equipo, porque este es el resultado de... Sí, no lo haces sola, debes tener un equipo y debe ser una tarea titánica. Sí. Titánica, pero importante también el hecho de elegir quién, ella como directiva. Entonces está acabando el tiempo, de hecho se nos acabó el tiempo. Carla Pastrana. Colegios en Sontle. Colegios en Sontle. En nuestras redes. Maestra en psicopedagogía por la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Los que les escuchen, compartan este espacio, porque es un espacio educativo, no es exclusivo de las personas que trabajamos o convivimos con alguien con discapacidad. Es algo de cultura general en lo que todos debemos de estar conscientes, porque no sabemos en qué momento nos va a tocar actuar, o nos va a tocar convivir o resolver alguna situación. Hay que ser muy empáticos de que las personas con discapacidad están presentes, cada vez son más visibles, y es responsabilidad de todos el ser incluyentes, como en el sentido estricto de la palabra. Así que si tú nos estás escuchando hoy, te invito a compartir el programa, no te cuesta nada, es un segundito, un clic, para que esto llegue a más personas, porque es importante que estemos informados y que la autoridad además empiece a generar más espacios y mejores condiciones de vida para estos ciudadanos que también tienen mucho que aportar a la sociedad. Y que al final, pues como lo sostenemos nosotros, todos tenemos siempre un grado de discapacidad y pues si asumimos la discapacidad como algo que nos pertenece a todos, yo creo que todos estamos relacionados o obligados a participar de las soluciones. Así es. Así es. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente y les mandamos un abrazo fraterno. A donde quiera que estén. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.